La paz de Dios, amados hermanos, bienvenidos a esta escuela dominical. Le pido que conmigo oremos juntos para que Dios guíe nuestros corazones, nuestras mentes para atender su consejo en este día. Padre, te damos gracias en esta hora por tu grande amor y bondad, por tu infinita misericordia, porque tú eres bueno, fiel y verdadero. Guía, Señor, nuestros corazones a toda verdad siempre, Señor, y permite que con libertad podamos considerar y reflexionar en esta escuela dominical. Muchas gracias, Padre, por los trabajos de los varones que aún, Señor, te glorifican. Bendito seas por siempre. Tómanos, Señor, en tus manos preciosas y guarda nuestras vidas, Padre Celestial. Bendito seas por siempre. A ti la gloria. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Como usted sabe, hoy estamos en el apartado de profecía futura o escatología, en la lección número 3, que corresponde en la revista Nueva Raza, en las páginas 42 y 44. Un tema muy hermoso, dijimos escatológico, es decir, a futuro, pero que llama a nuestro presente precisamente para preparar nuestro futuro. Himnos de alabanza inspirados en la justicia divina. Es el tema de hoy, muy hermoso. Le invito a que leamos Apocalipsis capítulo 19, verso 1. Vamos a estar precisamente todo el capítulo 19 considerando lo que el Señor nos dice a través de este capítulo. Dice así las Sagradas Escrituras: después de esto oí una gran voz de gratitud, de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Aleluya. Todos estos pasajes los vamos a estar retomando y vamos a leer la verdad bíblica, hermanos. La palabra de Dios nos enseña el desenlace cuando los antagonistas principales del Señor morderán también la derrota y el mal desaparecerá. Una vez más, si gusta leer conmigo, la palabra de Dios nos enseña el desenlace cuando los antagonistas principales del Señor morderán también la derrota y el mal desaparecerá. Y en cuanto a la verdad bíblica aplicada, hermanos, pues dice, la palabra de Dios nos enseña y muestra el panorama de gozo, pues el trabajo del alma del Señor se ha realizado y Él está saciado. Una vez más, la palabra de Dios nos enseña y muestra el panorama de gozo, pues el trabajo del alma del Señor se ha realizado y Él está saciado. Gloria a nuestro Dios. Como dije, hermanos, himnos de alabanza inspirados en la justicia divina. Y aunque leímos nada más el primer verso del capítulo 19, hermanos, realmente los versos del 1 al 8 nos apoyan precisamente para esta introducción, porque de ya, hermanos, el texto que leímos y que voy a leer del 1 al 8, hermanos, para que entendamos el contexto de lo que esta introducción, hermanos, nos va a estar apuntando para los puntos del conocimiento bíblico. Dice así, hermanos, la Sagrada Escritura: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación
y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vemos entonces, hermanos, que estos versos introducen precisamente desde que en el cielo se escucha ese estruendo de alabanzas y resuena, hermanos, de una manera, resuenan en una inspiración precisamente por la justicia divina. Es decir, que el Señor Jesucristo realmente ha hecho, hermanos, no solo juicio, hermanos, porque recordará en el capítulo 18, contemplamos de cómo el Señor destruye a la gran ramera y precisamente ha terminado con el anticristo, hermanos, y con el falso profeta, hermanos, y vemos entonces pues que en esta acción angelical también encontramos a los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, quienes se postran y dicen amén, aleluya, reconociendo la justicia del Dios nuestro. También, hermanos, vemos, pues, decía yo, que esos 4 aleluyas que, como lo hemos leído en estos 8 versículos, de esta gran voz, hermanos, de una multitud, que posiblemente sea precisamente aquella multitud grande también que Apocalipsis capítulo 7, hermanos, versos del 9 al 12, dice así las Sagradas Escrituras: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Dice así el verso 11: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una adoración, hermanos, excelsa y reconocida desde lo profundo, hermanos, de el corazón. ¿Por qué, hermanos, se reconoce esa justicia divina, hermanos, que se hace en la tierra? Porque para muchos les parece todavía, no entienden en sus corazones de cómo un Dios lleno de amor también ha de destruir a aquellos que no, hermanos, recibieron por fe al Señor Jesucristo. Antes bien, recibieron la marca, hermanos, y el número de la bestia, hermanos. Pero llega el tiempo, hermanos, de esa justicia que se efectúa precisamente
de parte de nuestro Dios. De ahí que Dios mismo, hermanos, con una voz convocante, insta a sus siervos. Ahí en el verso 5 dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. ¿Sí? De ahí que vemos pues, y ahora nos insta también. Por eso, hermanos, nosotros hoy tenemos esa libertad en el Señor. Ese día también el mismo Señor reconocerá que esa adoración le pertenece y por lo tanto la demanda, la pide, hermanos, ¿para qué? Para que todo mundo, hermanos, esa gran multitud, e incluyendo, hermanos, a los 4 seres vivientes, hermanos, y a los 24 ancianos que se postran y dicen: aleluya, amén. Gloria a Dios, amén. Porque realmente la exaltación pertenece a nuestro Dios. Finalmente podemos decir en toda esta introducción, de acuerdo a estos 8 versículos, hermanos, y también es introductorio al momento pues sublime, hermanos. ¿Por qué? Porque el Cordero dio su vida por su amada esposa. Esto es la iglesia de Cristo. De ahí que este gozo, hermanos, se torna inenarrable, hermanos. ¿Por qué? Porque llega también en este momento, después de haber, hermanos, visto en el capítulo 18 esa derrota, hermanos, como, hermanos, las bodas del Cordero, y por una, hermanos, esa unión matrimonial preciosa de Cristo con su amada iglesia, vestida de lino blanco y resplandeciente, que no es otra cosa, hermanos, como dice ahí los versos 7 y 8, hermanos, que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, hermanos, que son precisamente las acciones justas de los santos. De ahí que, hermanos, esto es importante tenerlo en cuenta y no borrarlo de nuestra mente, porque así como Él es el juez justo, nosotros, hermanos, toda justicia que hagamos en su nombre y para gloria de su nombre aquí en la tierra, en tanto que vivamos, hermanos, ese día realmente, hermanos, van a ser reconocidas las acciones justas del pueblo de Dios, porque ciertamente a esto, hermanos, como el apóstol dice perfectamente, hermanos, que fuimos, hermanos, perfectamente preparados para toda buena obra, es decir, obras de justicia en Cristo Jesús. En el punto número 1, amados hermanos, para enseñar el conocimiento bíblico, en los versos 9 y 10, básicamente en el verso 9, dice así la escritura: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gloria a Dios nuevamente, hermanos, porque este ángel, cuando ve que el apóstol va a postrarse ante él, de tanta, pues, gloria, hermanos, que tiene, hermanos, le dice, no, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo. Y efectivamente, hermanos, vemos pues en el verso 9 que bienaventurados, dice el ángel. No solo, hermanos, de contemplar un ángel es una bienaventuranza, más bien la bienaventuranza es de que aún sin verle, como dice el apóstol Pedro, hermanos, le amamos, le obedecemos, nos humillamos ante él, lo reconocemos y nos sometemos a él porque reconocemos que nuestra vida plena hoy depende de él. Y bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Mire usted, ahí usted y yo, por la gracia de Jesucristo, estaremos
disfrutando de ese tiempo, no de este tiempo solamente que nos ha tocado vivir, sino que trae detalles a la vida. Pero mire esto, qué maravilloso. De ahí que en esta escena, pues gloriosa, hermanos, porque es el encuentro, hermanos, aquella espera en la narrativa de la parábola de las 10 vírgenes, esa espera de esas 10 vírgenes se termina, concluye, y ahí está el encuentro precisamente de los suyos con su amado, es decir, la iglesia delante del Señor Jesucristo. Y en esta escena, hermanos, tan maravillosa, se presentan 5 aspectos esenciales. 1, el esposo. 2, la esposa. 3, los invitados. 4, la fiesta en sí, es decir, el ceremonial, la cena. Y finalmente, 5, hermanos, los resultados. Veamos pues, hermanos, ¿y quién es sino el Señor Jesucristo, el esposo? Porque, hermanos, recuerde usted que el que nos amó, que el que nos perdonó, que el que entregó su vida, nos redimió con su sangre, como lo enseñan, hermanos, los apóstoles en el Nuevo y el Antiguo Testamento, porque usted recordará aquellos sacrificios en la antigüedad, hermanos, apuntaban al cordero que iba a ser inmolado, cordero que fue plenamente reconocido también por aquel profeta Juan, hermanos. He aquí el cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Cristo Jesús, nuestro Redentor, hermanos, quien con su propia sangre nos redimió. Alcanzamos, hermanos, perdón de pecados. Y también para aquellos hacemos un llamado que si aún no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, aún puede integrarse a esos bienaventurados que fueron precisamente llamados al arrepentimiento para ser lavados con la sangre de Cristo Jesús. El esposo, pues, es presentado finalmente y es reconocido como aquel Salvador, aquel que se entregó y aquel que sigue llamando a los corazones para integrar a su cuerpo a aquellos que quieran recibirle por la fe. En cuanto a la esposa, podemos decir precisamente, hermanos, que es porque en su momento, y algunos piensan, como ya lo vimos también en una escuela dominical pasada, que pensaban que era el pueblo de Israel, pero usted recordará, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto, como dice también en el libro de los Hechos, que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos, es decir, integrándolos a la comunión con su Hijo Jesucristo por el Espíritu con el que fueron sellados y han sido sellados para la gloria de nuestro Dios. De ahí que, hermanos, de entre el mundo, el Señor aparta y purifica para ser presentada santa ante Él, como lo leemos allá en el capítulo 5, en los versos 26 y 27 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que Él se la va a presentar una iglesia gloriosa y sin mancha, que no tenga arruga ni cosa semejante, antes que esté santa para Él, hermanos, glorificada por Él. De ahí que, hermanos, la esposa es vestida de lino fino, es reconocida por el Cordero, y para Él, hermanos, que su sangre la dio, hermanos, pues fíjense que realmente ahora
la viste resplandeciente para gloria de su nombre. Oh, qué maravilloso, hermanos, ser parte. Por eso yo digo que este capítulo, en cuanto a los himnos de alabanza, no solo son pues precisamente por esa justicia divina, sino por ese encuentro glorioso, hermanos, de Cristo con su iglesia, la esposa amada. De ahí que, hermanos, nosotros cada día debemos reconocer esto y, hermanos, glorificar al Señor Jesucristo, no solo con nuestra mente, sino con nuestros labios y con todo nuestro ser. Como dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Él te ha apartado para Él. Eres de estimado precio. Somos valiosos para Él a tal grado, hermanos, que precisamente el evento glorioso y magnífico va a ser precisamente este encuentro entre el esposo y la esposa amada. Por otro lado, hermanos, en cuanto a los invitados, se ha argumentado en el pasado que eran los santos del Antiguo Testamento y en la actualidad pues también se piensa que son los convertidos de la gran tribulación, porque vemos que en las bodas del Cordero ya su iglesia sufre esa transformación y, hermanos, todo lo imperfecto, el Señor lo hace perfecto y, hermanos, precisamente así es como en un abrir y cerrar de ojos nos encontraremos con el Señor. Y en la gran tribulación hemos dicho que aquellos que con su propia vida defenderán su fe, hermanos, y no dejarán sellarse con esa marca, hermanos, ni adorarán a la bestia como lo hemos visto en los estudios anteriores. Ellos aún estarán como invitados, hermanos, en esas bodas del Cordero. Por lo tanto, entonces se considera que no solo los santos del Antiguo Testamento, sino también, hermanos, los convertidos de la gran tribulación disfrutarán de este momento, de esta celebración tan especial y tan particular, donde el mismo Señor Jesucristo será el anfitrión. En cuanto a la celebración misma, es decir, la fiesta o la cena, no es otra cosa que símbolo de la unión plena y eterna, hermanos, entre Cristo y su iglesia. ¿Por qué, hermanos? Es de profundo gozo y gloria, hermanos, perfectos, de tal manera, hermanos, que esta consumación de la cena, decimos, es el momento de la unión perfecta, el momento como aquel instante de aquellos que por la gracia de Dios se nos ha concedido consumar nuestro matrimonio. Hermanos, usted recordará cuando nos preguntan, ¿verdad? Aquellas palabras de aceptación, porque usted está contento con la mujer de su juventud, hermanos, y todo lo que ha esperado, y en ese instante, hermanos, llega el momento, pues, donde se consuma plenamente esa unión, y eso evidentemente trae regocijo, hermanos, porque sabe a quién eligió. De igual manera, evidentemente, pues la mujer, porque sabe a quién eligió. Y nosotros sabemos a quién hemos aceptado. Nosotros sabemos que dice el apóstol Juan, ¿verdad? Que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. De ahí que esto es maravilloso, hermanos, este símbolo y este momento especial, hermanos, de esa unión plena y eterna, porque ya ahora sí, nada nos va a separar
del Señor. Así como lo dice el apóstol Pablo, ¿qué nos separará del Señor? Si aquí tenemos la promesa fiel de que si sometidos al Señor, permaneced en mí y yo en vosotros, Él fielmente nos sostendrá, nada nos arrebatará de su mano. ¿Cuánto más, hermanos, ese día maravilloso, glorioso, en el que se consuma ese momento, esa unión perfecta? Nada más atentará contra su pueblo, contra su iglesia. ¿Cuál es el resultado de esta consumación, hermanos? Finalmente, de que efectivamente, como decíamos, como un hecho final, los propósitos divinos, aquel plan eterno de Dios, hermanos, y por el cual envió a su Hijo amado a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido, esos propósitos preparados desde antes de la creación, allí en ese instante, en ese momento, ahora por la fe lo contemplamos, en esperanza vivimos y en obediencia, hermanos, sometemos nuestro corazón al Señor, porque precisamente ese día estaremos, hermanos, de gozo, de alegría, de victoria, hermanos. ¿Por qué? Se está consumando, se llegó a su fin, hermanos, el momento esperado de contemplarnos cara a cara allá con el Señor y de estar para siempre con Él ahí, hermanos, y glorificando su nombre por la eternidad. Y esto es maravilloso entonces, hermanos, en cuanto a la cena de las bodas del Cordero. Este punto número 1, que es muy hermoso y que tiene muchos aspectos que considerar y tomar en cuenta, por lo menos estos 5 aspectos, hermanos, que debemos de valorarlos cada día, hermanos, y reflexionar, porque Cristo viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto. Maranata. Cristo está cercano, hermanos, y el día de nuestra redención, hermanos, no se tarda. De ahí que es muy fundamental que esto quede muy profundamente grabado en nuestro corazón. Como punto número 2, amados hermanos, que son los versos 11 al 21, y aunque son extensos, pudiéramos decir, darle lectura rápidamente, hermanos. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves
se saciaron de las carnes de ellos. Es un panorama justo de soberanía. Es decir, el Cordero desciende a la tierra con poder y gran gloria para vencer, como lo dice este punto número 2. Ese capitán, hermanos, de los ejércitos celestiales es Cristo Jesús, Rey de reyes, Señor de señores. Fiel y verdadero, hermanos, son sus nombres. Y viene precisamente en ese caballo blanco, hermanos, para hacer guerra, para revelarse ya no como aquel príncipe de paz, sino como el gran libertador, como un guerrero triunfador, como el rey que es victorioso, hermanos, porque no solo venció a la cruz, hermanos, para que nosotros tengamos apertura de bien, sino que ahora la victoria es sobre el mal, para que nada atente ya contra los suyos y para que el mal, hermanos, tenga su pago. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza, hermanos, muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Esos ojos, hermanos, como llama de fuego, revelan su juicio perfecto. Revelan, hermanos, que la ira de Dios, como veíamos también en el capítulo 18, se desencadena, hermanos, de tal manera que viene a juzgar con justicia. De ahí que su juicio es un juicio perfecto. Y sus diademas simbolizan su majestad, su soberanía, todo el poder, porque usted recordará que incluso él mismo lo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y aquí es donde, si no fue creído por algunos, será notoria. Al final, su soberanía será contemplada, hermanos, realizando este juicio perfecto. Su vestidura, como lo dice ahí el verso 13, teñida de sangre, nos recuerda y muestra que Él es el Verbo de Dios que entregó su vida por nosotros. Esa sangre ahí representada por aquella sangre que derramó en el Gólgota, en el monte de la calavera, hermanos, para que nosotros, a través de su sangre, fuésemos limpiados, como lo dice la Escritura, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él entregó su vida por ti y entregó su vida por mí. Y esto es maravilloso, hermanos, que ahí estamos representados nosotros, que su obra en la cruz, aún, hermanos, ahí también es victoriosa, hermanos, para gloria de Dios. Finalmente, hermanos, aquí en este punto, hermanos, podemos decir que ese ejército está compuesto por los santos vestidos de lino fino, quienes le siguen en victoria, hermanos, para gloria de Dios. Ellos estarán ahí contemplando. Hoy contemplamos las victorias de Cristo. ¿Cómo las vemos? Cuando nos sana, cuando salva a alguien, hermanos, cuando nos da la victoria sobre el enemigo, en una represión de demonios, cuando nos da la victoria en el corazón, en una angustia. Pero ahí, hermanos, contemplaremos la victoria contra el mal. Estaremos también contemplando una vez más, ahora por la fe, pero ese día, hermanos, estaremos acompañándole, siendo parte de ese grupo que enfrentará, formando parte de ese ejército, hermanos, para la gloria de Dios, con aquel Rey victorioso, es decir, Jesucristo nuestro Señor.
Dice también, hermanos, que con su espada aguda, Cristo ejercerá autoridad sobre las naciones y destruirá toda oposición. Recordará ese ángel que estaba en pie en el sol y convoca, hermanos, a las aves de los cielos, hermanos, para que vengan precisamente a reunirse, hermanos, a esa gran derrota que tendrán todos aquellos que permitieron esa marca en sus cuerpos y adoraron a la bestia y se sometieron a ella y rechazaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué, hermanos? Para que en su derrota, precisamente allá en el Armagedón, la última batalla, hermanos, en el sentido de que los enemigos de Dios serán juzgados desde reyes hasta hombres comunes, sin distinción alguna, como lo dice el verso, grandes y pequeños, libres y esclavos, reyes y todos, hermanos, de renombre, pero que estuvieron en contra del Señor de los ejércitos, es decir, de Cristo Jesús, serán derrocados y serán, hermanos, alimento para las aves. La bestia y el falso profeta, hermanos, finalmente serán derrotados y lanzados vivos al lago de fuego, culminando en la victoria total de Cristo sobre el mal. Como lo dice, hermanos, nuestro hermano Aarón, el mal no tiene futuro. Pero todo aquel que en él cree, dice la Escritura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe tiene futuro, hermanos. El victorioso, hermanos, derrotará a todas las fuerzas del mal. Y detrás de él estarán aquellos que creyeron, se humillaron, obedecieron y proclamaron su nombre aquí en la tierra. Y estarán formando parte, no solo en la cena de las bodas del Cordero, hermanos, sino también en el ejército, hermanos, de los santos, para la gloria de nuestro Dios. En cuanto a redarguir, hermanos, para redarguir, discernir el error, aún después de todo lo explicado y de cómo, hermanos, evidentemente la Escritura marca las verdades eternas, algunos dicen el libro de Apocalipsis no debe ser estudiado o enseñado o predicado porque no puede ser comprendido. Evidentemente, hermanos, esto es un error y también algunos dicen se debe tomar literalmente para sacar fechas o interpretaciones. Pues de ninguna manera, hermanos, ambas posturas evidentemente están en error. ¿Por qué? Porque la Escritura es útil finalmente para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, hermanos, para que estemos perfectamente preparados para toda buena obra. Verso 17 de 2 de Timoteo capítulo 3, verso 17, para que entendamos, hermanos, y tengamos esa visión clara de a quién servimos y cuáles son los propósitos eternos de Dios. Hermanos, esto pues nos tendría que colocar en que nada más hacemos las cosas por hacerlas. Pero no, hermanos, la Escritura es clara, tiene su propósito y debemos cada día estudiar las Sagradas Escrituras. En cuanto al punto para corregir, enderezar la dirección, hermanos, debemos entender las revelaciones del Señor. ¿Y por qué, hermanos? Porque la misma Escritura dice que las cosas secretas pertenecen a Él, pero la revelación especial de Dios, es decir, la palabra de Dios, hermanos, fue dada precisamente para que los suyos, para que su pueblo también de Israel, en su momento les sirvió, hermanos, de dirección, hermanos, y ahora también a nosotros. Por eso los escritores del Nuevo Testamento animaron a los creyentes
a conocer las cosas futuras. El mismo Espíritu Santo, hermanos, quien está inspirando el libro del Apocalipsis y que está afirmando que ahí está el Señor hablando a las 7 iglesias. Hermanos, ¿cómo entonces quedaría eso en secreto para nosotros? No, debemos entenderlas correctamente, hermanos. ¿Por qué? Para nosotros deben de dar claridad, visión y advertencias también, evidentemente, hermanos, para que valoremos lo que el Señor nos ha dado. De ahí que tanto el apóstol Pablo y Santiago exhortaron a vivir con esperanza y firmeza en la fe. Así, recordemos a el apóstol Pablo, recuerda que en breve Satanás será, ¿qué dice? Puesto bajo vuestros pies. Hermanos, será destruido por el Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, entonces que esto es necesario que hagamos, que atendamos a esas cosas, porque realmente si después descuidamos, hermanos, o como lo dice el escritor de los Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Finalmente, hermanos, que el Espíritu del Señor nos ayude a entender las revelaciones dadas al apóstol Juan en Patmos. Hermanos, está una palabra viva y eficaz, y el apóstol Pedro, que hacemos bien, dice que hacemos bien en estar atentos. ¿Por qué? Porque ella nos ilumina. En tanto que ya todo se ha revelado, dice, atendamos estas cosas, no sea que nos deslicemos también, para que también afirmemos nuestro corazón. Y en todo eso, hermanos, ahí también el Señor sea glorificado. Una palabra profética, segura, y los que la creen hacen bien en estar atentos, en poner por obra, en confiar, en creer, en humillarse en su Señor. Para instruir, capacitar para vivir como a Dios le agrada. No hay otra cosa que Dios le agrada, hermanos, que vivir con fe y en esperanza. O vivir en esta vida sin fe y en esperanza, ¿en dónde terminaríamos? Si finalmente el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si esta es nuestra convicción, hermanos, sabemos que estaremos con Él. De ahí que nuestro conocimiento de la palabra debe ir más allá de simple teoría. Claro, tenemos que teorizar y tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque hay que replantearnos nuestra realidad, porque hay que establecer bien los cimientos. La teoría no es que sea mala, malo es quedarnos solamente en teoría, pero también necesitamos una teoría que sustente nuestras acciones. De ahí que, hermanos, hacemos bien, hermanos, pasar de la teoría a la práctica, de oidores a hacedores. Porque es muy probable, hermanos, que cuando uno quisiera hacer las cosas, pero si no tiene uno teorías sólidas, bien que sostienen o bien fundamentadas en la palabra de Dios, pues el resultado puede ser también caótico. De ahí que una buena teoría puede sostener también buenas acciones. Que no se acabe la teoría, hermanos, pero que se atienda más a la teoría para que nuestro corazón se encauce en acciones. Esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. De ahí que debemos recibirla con un corazón sencillo y obediente, hermanos. Así tendremos la seguridad y certeza de que viviremos con una esperanza plena, cierta, a todo esto que hemos dicho y que está por venir en el capítulo 19 y todos los anteriores, hermanos. Solo de ese momento tan especial, hermanos, donde contemplaremos, hermanos, a ese rey victorioso, hermanos, derrotando a las huestes de maldad que ya ahora en victoria las ha derrotado en nuestro favor. ¿Para qué? Para que nosotros también, confiando, hermanos, le contemplemos un día. Finalmente, hermanos, y a manera de conclusión, nos dice nuestro estudio que nos acercamos a lo que la Escritura contempla como el final de los tiempos, y a medida que ese día se acerca,
nuestro corazón, en completa serenidad y esperanza, aguarda ese momento crucial, ese momento clave de todo el momento del plan que el Señor está consumando, de los planes, hermanos, que el Señor está consumando en esta tierra. Será ese día donde aquí también todo ojo le verá. Y entonces nosotros, hermanos, gozaremos y estaremos con Él ahí por siempre. Gloria a Dios, que Él es el que nos permite esta bendición. Demos gracias, amados hermanos, al Señor que nos sostiene, que nos alerta, que nos insiste y que sigue, hermanos, con su Espíritu Santo llamando a nuestro corazón. Y también oremos por los enfermos, por las necesidades. Demos gracias a Dios por esta escuela dominical y el Señor bendiga nuestros corazones, nuestras familias, nuestros hogares. Padre, gracias te damos. Himnos gloriosos, un momento devocional excelso, no solo por el encuentro con tu Hijo amado, sino porque le contemplaremos, Señor, como Rey victorioso. Gracias te damos, Señor, porque esta es la verdad, Señor, que espera a los tuyos, contemplarte y estar contigo y disfrutar de ese tiempo de la cena, de las bodas del Cordero, y de que al final, como parte del ejército celestial, del ejército de los santos, estaremos contigo, contemplando tu victoria sobre todas las huestes de maldad, Señor, sobre aquel, Señor, falso profeta, aquella, Señor, bestia, Señor, que engañaba, Señor, a la humanidad entera y que atenta contra tu pueblo todavía, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en ti hay paz, en ti hay victoria, en ti hay gozo, hay alegría, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, el que puedes pedir a nuestros corazones, Señor, como lo pediste a tu siervo Abraham, y hasta el día de hoy, anda delante de mí y sé perfecto. Así, Señor, permítenos andar para gloria de tu santísimo nombre y estar contigo para siempre. Gracias, Señor. De igual manera, Señor, suplicamos por aquellos que están enfermos, por tus siervos, nuestro hermano Miguel, Señor González, por tu siervo, nuestro hermano David Jiménez, Señor, por nuestra hermana Luisa, Señor, nuestra hermana Carla, Padre Celestial, glorifica tu nombre por todos aquellos, Señor, que piden y tú te buscan. Hoy hemos confesado, Señor, que aún nos sigues dando victoria para gloria de tu nombre. Pon tu mano de poder, Señor. Mira, Padre, cómo tu amor se extiende, Señor, y esta es la confesión de fe, que si pedimos alguna cosa y estamos guardando nuestro corazón en Cristo y lo pedimos en su nombre, tú, Señor, tendrás a bien responder y Cristo mismo lo hará para gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor, y guárdanos. Gracias por esta escuela dominical, Señor. Bendito seas por siempre. Guíanos, Señor, hasta el día de nuestra partida o ese día en que tú toques la final trompeta. Muchas gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, leamos Salmo 23 para así también glorificar al Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levante su mano derecha. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios.